Bendiciones, amados santos del Señor. Vamos a comenzar este discipulado de los días jueves. Se lo voy a enviar con anticipación para que puedan estudiarlo en esta semana. Bueno, quiero hablarles acerca de un tema que se llama manifestando el reino de los cielos. Bueno, como ustedes saben, la manifestación del reino de los cielos, Jesucristo nos enseñó que iba a comenzar con una palabra tan pequeñita, pero tan importante, que se llama arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, el reino de los cielos tiene que manifestarse. Y dice la palabra que que sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa palabra violento no se refiere a agresivo, se refiere que es aguerrido, capaz, valiente, fervoroso, que está dispuesto muchas veces a dar la vida por manifestar ese reino. Hoy en día no vemos esa manifestación del reino como debería ser, pero nosotros en la iglesia estamos llamados a manifestar el reino de los cielos. Y vamos a ver una de las formas como el Señor manifestó su reino, que fue justamente a través de prodigios, milagros, señales y una manifestación gloriosa de la presencia de su Espíritu Santo. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa hoy en día? ¿Por qué no vemos esa manifestación gloriosa de poderes, de milagros que en los años de Jesucristo se manifestaba? O que hay veces que se ha manifestado en algunas épocas. Bueno, vamos a analizar cuál es la causa de que no se pueda manifestar el reino de los cielos en una comunidad o en una ciudad o en tu país. Yo quisiera invitarlos a ustedes a ver la palabra, a leerla en San Mateo 15, del 22 al 24. Y nos dice así la palabra. Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Aquí podemos ver que una mujer sirofenicia griega no era parte del pueblo de Dios. Pero vemos que esta mujer le gritaba, decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia, necesito que liberes a mi hija. Bueno, la manifestación del reino es también la liberación de demonios. Dice la Escritura que si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Se recuerdan ese versículo? Muy bien. Entonces, una de las manifestaciones del reino de los cielos es cuando se echa fuera demonios. Se manifiesta el reino. Y acá esta mujer andaba dando voces, gritando, pero Jesús dice que la ignoró, no le contestó nada. La mujer se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Aquí ya vemos una característica que es insistencia. ¿Se da cuenta de los violentos arrebatan el reino de los cielos? Hablando de la insistencia. Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: ¡Ah, mujer, grande es tu fe! Hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Aquí la palabra usa sana, no dice libertada, porque hay enfermedades mentales que hoy en día la sociedad nosotros como iglesia no le hemos dado ayuda. Por ejemplo, la crisis de pánico, la esquizofrenia, la paranoia y tantos problemas mentales que hoy en día han aumentado. Ustedes sabían que la gran cantidad de licencias médicas es por problemas psiquiátricos. Entonces vamos a analizar esta escritura, amados. ¿Qué significa acá? Hay algo que le asombró a Jesús. ¿Y sabe qué le asombró? La fe de esta mujer, que ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. O sea, ella no estaba bajo el beneficio de tener un milagro. Ella no era llamada para comer del pan de los hijos. Porque acuérdense que el pan de los hijos es para solamente el pueblo de Dios, los hijos de Dios. No es para cualquier persona. Porque en ese entonces Jesús solamente vino a los judíos. Pero cuando Él murió en la cruz del Calvario y dijo: consumado es, se desplegó toda la salvación a toda la humanidad. Por eso que Dios nos encargó a ti y a mí, que nos dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y en mi nombre echarán fuera demonios y sanará a los enfermos. El evangelio del reino tiene que presentarse con los poderes, con milagros, con señales, prodigios en su nombre. Y eso es para los que creen. Y solo basta creer. Entonces vamos a analizar un obstáculo para manifestar el reino, es la incredulidad. Acá nosotros vemos que esta mujer era muy insistente, ¿se recuerdan? Mire, yo les voy a pedir que lean y escudriñen el versículo de San Mateo 15, del 30 al 31. Aquí vamos a analizar que Dios quiere sanar, salvar, rescatar a todos sus hijos, ¿cierto? Mucha gente se reunió donde él estaba, llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos, que pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver. Y comenzaron a alabar al Dios de Israel. ¿Qué pasa cuando viene una señal milagrosa? Comienza a venirle la gloria y la honra y la alabanza al Dios de Israel. Y en este caso es el Dios soberano, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que el evangelio de los reinos de los cielos tiene que venir con señales y con prodigios, amados. Y nosotros como iglesia no podemos seguir bajo un conformismo de pensar en un evangelio solamente de gracia, que solamente se predica el evangelio, se salva la gente y nada más, que solamente confiesa a Jesús como Señor o llegan a bautizarse y van a una iglesia a participar. No, amados, esto va mucho más allá de una manifestación real de cambio, de actitudes en nuestro corazón, de una conversión, porque recuerden que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, una conversión que cada vez más y más y más nos acercamos a su luz y cada vez más y más y más manifestamos su reino. Acá ustedes saben que nuestro cuerpo está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Nuestro ser, perdón. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Bueno, Jesucristo vino a salvar estas tres cosas. Primero, salvarnos el espíritu de la condenación, de la muerte eterna, del infierno. Porque algún día dice la palabra que está determinado para los hombres que todos mueran y después el juicio. ¿No es verdad? Entonces, Jesucristo vino a través del Espíritu Santo y vino a morar a nuestro espíritu. Luego, Dios viene a sanar el alma, liberarla de tormentos, vino a liberarnos de traumas y luego vino a sanar el cuerpo de las enfermedades que muchas veces son consecuencias del alma. Y usted me dirá, ¿y dónde sale eso en la palabra? Bueno, yo le voy a invitar a que usted pueda abrir su Biblia en Proverbios 3. Hay enfermedades que son netamente por problemas de que de repente uno se come una comida contaminada y nos da una enfermedad al estómago, ¿no es verdad? Virus, bacterias que muchas veces entran porque el cuerpo muchas veces está en baja defensa. Pero también hay cosas que nos enferman a nivel del alma. Y eso dice acá la palabra, no seas, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Esto es Proverbios 3:5. Primero nos llama el Señor a fiarnos de Dios. ¿Qué significa fiarnos de Dios? O sea, confiar plenamente en Dios en toda circunstancia y situaciones de nuestra vida, por muy difíciles que parezcan. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, porque el corazón nuestro, amados, es el que tiene que estar afianzado en la palabra de Dios, en Dios mismo, en el Dios vivo y verdadero. Y no te apoyes en tu propia prudencia, porque a veces nosotros usamos una prudencia humana y esa prudencia humana no nos sirve, porque igual nos podemos enfermar. Después dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa esto? Que yo considero a Dios en todo mi caminar, yo considero a Dios en mi trabajo, como esposo, esposa, en mi familia, en la iglesia, en todo ámbito en la que yo me muevo en la sociedad. Yo tengo que reconocer a Dios en todos mis caminos. Y dice, y Él enderezará tus veredas, porque muchas veces nosotros no las sabemos todas. Pues, Señor, ¿qué está pasando? A veces cuando hay problemas, circunstancias difíciles, pregúntale, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me ha pasado esta enfermedad? ¿En qué áreas estoy abriendo puertas, Señor? Háblame, Señor, ¿en qué cosas no estoy haciendo bien? Y acá dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Acá está hablando de apartarnos del mal.
porque a veces a nosotros nos falta el temor a Jehová y de repente hablamos más de la cuenta. Maldecimos a los hermanos. Dice la Biblia que el que quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es decir, yo muchas veces con esta boquita puedo también provocarme enfermedades. Cuando murmuro, cuando me quejo específicamente de los hermanos o de situaciones que yo estoy viviendo. Entonces, ¿eso qué nos puede provocar? Enfermedades. Porque dice, teme a Jehová y apártate del mal. Y luego dice, porque será medicina a tu cuerpo. ¿Se da cuenta? Va a ser medicina a mi cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. Los huesos, ustedes sabían que es donde se producen los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos trabajan como nuestro ejército de defensa que tenemos en nuestro organismo. Entonces, si nosotros aprendemos a aplicar la palabra de Dios en nuestro nivel almático, ¿por qué? Porque mire, hoy en día lo que más ha enfermado al ser humano son dos cosas que Jesús nos advirtió. Que en los postreros tiempos dice que guardemos nuestros corazones de glotonería y de los afanes de esta vida. ¿Por qué glotonería? Porque sabía usted que muchas de las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes son a veces por el exceso de comida, el exceso de carbohidratos que nos está provocando daño a nuestro organismo. Entonces acá nosotros podemos, y lo otro que también enferma mucho también es el estrés, el afán, la preocupación, el preocuparme de los problemas. Entonces, una de las cosas que Dios nos está advirtiendo en este tiempo, amados, es aprender a reconocerlo en todos nuestros caminos al Señor, aprender a fiarnos de Él de todo corazón, porque Dios quiere sanarnos, Dios quiere manifestar su reino en tu vida y en mi vida, pero es necesario prestarle atención a la voz de su Espíritu Santo, porque Él nos dijo, no te he dejado solo, les he enviado el Consolador, el Espíritu de verdad, el Paracletos de Dios que dice la palabra, el que aboga tu causa y mi causa. Os he enviado el Espíritu de verdad que los guiará a toda verdad. Tú necesitas vivir en la verdad. Tú necesitas vivir, hablar y actuar en la verdad, pero en la verdad guiado por su Espíritu Santo, para que puedas tener una vida en victoria, para que puedas tener unos días felices, para que puedas tener un corazón sano, para que se pueda manifestar el reino de los cielos en tu vida y en mi vida. Ahora podemos ver qué impide la manifestación del reino de los cielos en nuestras vidas. Lo vamos a analizar en Marcos 6, del 5 al 6. Si ustedes van a la Biblia, nos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Nosotros podemos asombrar a Dios de dos maneras. Una es por la gran fe, como esta mujer sirofenicia. Le dijo, grande es tu fe, mujer, hágase conforme a lo que tú dices. Como también el Señor se admiró de la fe del centurión. ¿Saben ustedes que lo que más Dios le admiró fue la fe de gente que ni siquiera era judía, que no era del pueblo de Dios, que ni siquiera era quizás cristiana, quizás ni se congregaban, pero ¿sabe qué? Tenía fe. Y dice ahí la Escritura, dice, no he visto en Israel tan grande fe como este siervo centurión, o sea, como este centurión. Porque él solamente dijo, Señor, solo di la palabra, mi siervo sanará, porque yo soy hombre sujeto a autoridad. Y digo a este soldado, ve y anda, y lo hace. Y yo sé que si tú solamente das la palabra, y él sabía y reconocía que Jesús era un hombre de autoridad, que lo que él decía se hacía. Este hombre mundano, o por decirlo así, reconocía la autoridad del Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto más nosotros, sus hijos, tenemos que aprender a reconocer autoridad en el Dios vivo y verdadero, en Jesucristo de Nazaret, el Dios que te dio la vida? Y Jesucristo se admiró y le dijo, haga, tu siervo ya está sano. Esas dos cosas le asombran al Señor. Primero, la fe, la gran fe de estas personas. Y segundo, se asombró de la incredulidad. Para que vea usted, se asombró de la gente que no le creía. Y justamente la gente que lo vio crecer, que lo vio comer, quizás jugar con sus amiguitos de Nazaret, porque allí es donde no pudo hacer ningún milagro.
Marcos 6, del 5 al 6. Si usted analiza la palabra del Señor, Él estaba en Nazaret. Acá, mis amados, podemos darnos cuenta que lo que impide la manifestación del reino de los cielos es la incredulidad. Y aquí si empezamos a leer del versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Él había ido a la iglesia de su barrio. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esa que se les da? Y esos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? Le reconocieron su oficio, carpintero, ¿cierto? El hijo de María. No lo vean como el hijo de Dios, el hijo de María. Hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. 4 hermanos varones que Jesús tenía. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea, supongo ser hermanas mínimo 2. O sea, sus 6 hermanos aproximadamente, ¿no es verdad? Más Jesús le decía, dice, y se escandalizaban de él. Más Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, ¿se da cuenta? Sino, dice, salvo que salvó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba más asombrado o maravillado, según otras versiones, de la incredulidad de ellos. Dice la Escritura, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sabe lo que más hacía Jesús? Era enseñar. Lo que hacemos nosotros muchas veces en los discipulados, en las iglesias, es enseñar. Y también manifestar el reino de los cielos a través de los milagros y de sanidades. ¿Sí? Cuando usted vaya a una casa, cuando usted vaya a compartir en su hogar, en su casa, con sus familiares, hable del reino. Dígale, Jesús de Nazaret tiene poder. Pero ¿cómo usted va a hablar de algo que no ha vivido? Por eso que nosotros tenemos que experimentar muchas veces la sanidad de Dios creyendo en su palabra. Y mientras más experimenta usted el poder de Dios en su vida, más Dios se va a manifestar a través de ti a la humanidad. Por eso que es importante que pasemos las pruebas, pero las aprobemos. Seamos como esta mujer sirofenicia. Vamos a pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Vamos a pasar por las aguas, pero no nos vamos a ahogar. Por eso que es importante tener fe y creer en las promesas del Señor. Ahora hay una famosa peste, un famoso virus que es el coronavirus. Y mucha gente está asustada, con miedo, con temor, porque hay mucha gente que ha muerto a través de este virus. Pero tenemos que empezar como iglesia ya a prepararnos en creer a la palabra, empezar a ejercer la fe desde ahora, desde tus inicios, para manifestar su reino. ¿Sabías tú que Jesucristo nos enseña que así como Moisés, se recuerdan ustedes, el pueblo de Dios fue liberado, fue sacado de la esclavitud y llevado a la tierra que fluye leche y miel? ¿Se recuerdan ustedes? El Señor les dijo, en una semana pueden entrar. Pero por la incredulidad de ellos estuvieron como 38 a casi 40 años vagando en el desierto. Y tú tienes que aprender ahora a superar cada prueba y cada situación que estás viviendo. Tienes que aprender a superar a tu gigante. Tú no puedes tener temor de tu gigante. Tienes que tomar la piedra. Y en la fe que el Señor te ha dado, tienes que empezar a usar las armas en Dios que son poderosas para destrucción de fortalezas. No te puedes quedar en la incredulidad, en el desánimo, en el dolor o en la tristeza. Tenemos que aprender a creer que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Por eso, amados, es importante que en este tiempo empezamos a manifestar su reino y su gracia. No importa la situación que tú puedas estar pasando, Dios te va a hacer libre. Dios es un Dios real, Dios es un Dios de poder. Dice la Escritura en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Sabes tú que hay un decreto en nuestra contra, que son nuestros propios pecados? Pero Jesús dice en la Escritura que Él anuló ese decreto. El decreto de muerte, el decreto de enfermedad, el decreto de la escasez, el decreto de la división, el decreto de la incredulidad. Jesucristo dice que Él cargó en la cruz del Calvario
y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Todo lo contrario a las bendiciones, todas las maldiciones de la ley, Jesucristo las cargó en la cruz del Calvario. Por eso dice la Escritura que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y empieza a apropiarte de esa palabra. Por las llagas de Cristo soy sana, Señor. Así que te reprendo crisis de pánico, te reprendo cáncer, te reprendo coronavirus, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Porque Jesucristo llevó cautiva la cautividad, dice la Escritura. Jesucristo de Nazaret le arrebató al diablo las llaves del infierno y de la muerte. Él anuló el acta de los decretos que había en mi contra. Y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, dice que despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Apréndase de memoria Colosenses 2, 14, 15. Repítalo 7 veces, la cantidad de veces que sea necesario, amados, para que eso penetre en lo más profundo de tu corazón, de tu espíritu, de tu conciencia. Porque muchas veces no recibimos milagros, porque a veces no nos sentimos merecedores, nos sentimos indignos, nos sentimos que nos falta tanto aún. Y es verdad, nos falta, pero es por la fe. Imagínense esta mujer sirofenicia, ni siquiera era judía, ni siquiera había recibido al Señor a lo mejor, no se había bautizado, pero dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de la migaja de los amos. Ella declaró al Señor y dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. En ese momento ella fue salva cuando dijo, sí, Señor. Reconoció que las palabras de Cristo eran verdad. Sí, Señor, pero aún los perros comen de la migaja de sus amos. Ella no se ofendió con el maestro. Ella declaró una verdad y una palabra con mucha fe, diciendo, Señor, solamente permíteme ese beneficio, como ese perro que come de la migaja de los amos. Y cuánto más nosotros, amados, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, porque el Señor se derramó en su gracia a toda la humanidad. Y es el tiempo, mis amados, de seguir buscando su rostro y anunciando su palabra a toda criatura. No tenga temor, porque el que está en ti es más poderoso. Echa fuera el temor. Recuerden de los talentos, que el hombre que era negligente tuvo temor y escondió el talento debajo de la tierra. Y el Señor no quiere eso. Dice, siervo malvado y negligente. Así trata el Señor a aquellos que no quieren obedecer el mandato de ir y reproducir el talento, los dones que Dios te ha dado. Así que no tengas temor, el que está contigo más poderoso. Toma tu piedra y derrota a tus gigantes. No permitas que te esclavicen, no permitas que te llenen de temores y de miedos. Tienes que llenarte de la victoria de Cristo. Otro versículo que te va a dar victoria es en Gálatas 3:13, que nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Mire, nadie ha cumplido la ley. Nadie, absolutamente. El único que la cumplió a cabalidad fue Jesucristo de Nazaret. Aquí todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios según Romanos 3:23. ¿No es verdad? Que dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y acá dice que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldito por mí. Entonces, ¿por qué tú vas a vivir una vida de maldición? ¿Por qué tú tienes que vivir la miseria, la derrota? ¿Por qué tú tienes que vivir en el ámbito del fracaso, del desánimo? Si Jesucristo pagó en la cruz del Calvario todas las maldiciones de brujería, de hechicería, proclama su palabra en tu vida, porque Dios dice en la Escritura que nos hace nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es tiempo, amadas, amados, santos del Señor, empezar a creer lo que está escrito. Creer, confesar, declarar y vivir su palabra. Por eso es que es importante que el Espíritu Santo comience a revelar estas verdades en tu espíritu y comience a vivir en esa victoria. Acá nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él en la cruz del Calvario rompió todas las cadenas, Él rompió toda tu maldad, Él rompió todas esas maldiciones y enfermedades en tu contra. También nos dice la Escritura en Apocalipsis 12:11, que yo espero que también te la aprendas. Para poder manifestar su reino, tú tienes que creer en la victoria que Él te ha dado. Dice la Escritura en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido. Porque tú para vencer necesitas tener esto, por la sangre del Cordero
Y dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es la victoria que el Señor te va a dar? Cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos. Y una de las manifestaciones del arrepentimiento es cuando yo lo declaro, lo confieso, lo digo, perdónenme. Perdónenme por haber sido rebelde, terco, obstinado. Perdóname, Dios, Señor, por mis pecados de idolatría, de hechicería, de soberbia. Perdóname, Señor, por haber fornicado, adulterado. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Y empecemos a declarar y a confesar nuestros pecados, porque esa es la victoria que Dios nos da cuando confesamos. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, porque la sangre del Cordero es la que nos lava de toda maldad. Dice que limpiará nuestra conciencia de obras muertas. Y por la palabra de su testimonio. Yo he visto grandes testimonios de muchos hombres y mujeres que han tenido victoria cuando han dicho: Dios me sacó del homosexualismo, Dios me liberó de la delincuencia, Dios me liberó de las drogas, Dios me liberó del adulterio. Lo confiesan, lo declaran: yo era un adúltero, yo era un fornicario, yo era una bruja, una hechicera. Y comienzan a decir: Señor, perdóname. Y quizás no es pecado, grandes pecados, pero hay un pecado mayor. Perdóname, Señor, por ser rebelde, por ser altivo, por ser soberbio, Señor. Perdóname por ser religioso. Porque aunque usted no lo crea, eso también es un grave pecado. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo, en los días de su carne, ¿con quién creen ustedes que fue más severo? No fue con la adúltera, no fue con el publicano, no fue con el super hiper pecador. Fue con los fariseos y los saduceos. Sepulcros blanqueados, raza de víbora, que por dentro están llenos de mosto, que hacen prosélito y hacen largas oraciones. ¿Sabe lo que más aborrece el Señor? La gente religiosa, la gente que impone cargas, que impone ley a las personas. Esas cosas son las que más aborrece el Señor. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido religiosos? ¿Cuántos de nosotros hemos querido poner cargas sobre la gente que ni siquiera nosotros hemos podido sobrellevar? Por eso es que es importante que en este tiempo la iglesia del Señor tiene que volverse a los verdaderos propósitos y caminos que Dios quiere, a un genuino arrepentimiento, porque hemos dado mal testimonio a la humanidad de lo que es realmente ser un hijo de Dios. Por eso es que es tan importante, amada iglesia, que nos levantemos en victoria y comencemos a vivir en el evangelio del reino, el real, el que es con propósito, el que transforma y cambia las vidas, el que es capaz de influenciar a la sociedad en decir que Dios es real, porque glorificaban a Dios. ¿Se recuerdan ustedes? Que cuando se hacían milagros, ¿qué hacía? Cuando el manco le aparecía la mano como nueva, cuando el cojo saltaba, cuando el ciego podía ver, cuando el sordo podía escuchar, glorificaban y alababan al Dios de Israel. Yo te quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros vamos a asombrar a Dios? No por nuestra incredulidad, sino por creerle a pesar de las adversidades. Asombremos a Dios, asombrémosle con todo el corazón. También dice acá en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Yo te pregunto a ti, ¿estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo? Pero hoy en día a veces nos ofendemos aún con el hermano. No nos cuesta perdonar, nos sentimos heridos, nos cuesta dar un paso adelante y tratar de buscar comunión con aquel hermano que nos hemos ofendido. A veces preferimos mejor callarnos y no decir nada. ¿Saben, amados? Es importante aprender a morir, y a morir a nuestro ego, a nuestro yo, morir a muchas veces ser traicionados. Creo que todos en algún momento en la vida vamos a sufrir la traición, porque así como Cristo nos advirtió, nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero confiemos, Él ha vencido al mundo, Jesús ya venció al mundo. Así que no te angusties ni sufras si eres traicionado, bofeteado, vituperado. ¿Saben por qué? Porque dice, gócense cuando os vituperen, porque tienen un gran galardón en los cielos. Yo le pregunto, ¿qué prefieres? ¿El galardón que Dios te da o que te golpeteen en la espalda? Es mejor que Dios te galardone. Así que no se angustie si usted pasa situaciones difíciles. Vivamos en esa victoria que Dios nos ha dado. Otro versículo que yo quiero
que tú te puedas aprender para manifestar su reino y creer en la palabra es en Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Acá no dice algunas, dice todas las cosas, aún lo negativo, lo malo, lo oscuro, dice todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y este versículo bíblico a mí me sirvió mucho en mi vida, porque cuando pasaba una situación adversa o cuando pasé muchas pruebas muy difíciles en mi vida, me acordé de este versículo. Y lo único que yo le decía al Señor dentro de todo mi dolor, le decía: Señor, yo te sigo amando y yo te amo, Señor. Y yo sé que este dolor va a pasar y lo que yo jamás voy a poder desprenderme va a ser de tu amor. Entonces, porque todas las cosas ayudan a bien, aún lo más oscuro y negativo que tú puedas imaginar. Dice que todas las cosas ayudan a bien de quienes lo aman. Así que asegura tu corazón de amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con todas tus fuerzas. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, nada ni nadie te va a arrebatar de su mano. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Lo que pasa es que Dios nos tiene un propósito, una asignación. Y a veces vamos a tener que pasar por varios exámenes en la vida para poder llegar a ese propósito. Y es mejor que el examen lo aprobemos ya, ¿cierto? Aprobemos ya el examen y no tengamos que perder todo un año nuevamente pasando esa prueba. Así que hagan la cortita y mejor perdonen al tiro, no resientan a nadie. Obedezcan al tiro al Señor en todas las instrucciones que Él da, porque si tú obedeces enseguida, Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir, Dios va a defender tu causa, Dios va a prosperar tu camino, Dios va a tocar el corazón de tus hijos, Dios va a tocar el corazón de tu familia, Dios va a obrar en aquellas personas que te están haciendo la guerra. Por eso que es importante, amado, volver el corazón al Señor. Y como les decía, mis amados, hay un versículo también que nos dice en Hechos 13:47, así nos los ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Este fue el llamado del apóstol Pablo, y creo que es para toda la humanidad y para todos cuantos el Señor ha llamado, de que todos nosotros seamos una manifestación de la luz del reino de los cielos. Y la luz del reino de los cielos se va a manifestar donde hay más oscuridad. Así que no te angusties si estás en un lugar de oscuridad, porque allí se va a reflejar la luz de Cristo. No sirve de nada reflejar la luz entre nosotros mismos. Reflejémoslas afuera, allí donde está la necesidad. Vamos y prediquemos el Evangelio con poder. Otro versículo que yo quisiera que tú te aprendieras es en Juan 14:12, que nos dice así: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Las obras que hizo Cristo las podemos hacer mayores. ¿Sabes por qué? Porque ya Jesús está ante el Padre. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús intercede por nosotros. ¿Sabías tú que Jesús intercede por nosotros? Y como Él intercede por nosotros como un sumo sacerdote, Él aboga nuestra causa. Él escucha nuestro clamor. Dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os los daré. Y creed que os vendrá, porque así se hará. Entonces, amado, yo le pregunto, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y usted tiene que ser de aquellos que le vamos a creer al Señor. No importa que seamos pocos, pero le vamos a creer al Señor. Y vamos a manifestar su reino y su gloria y el poder de su presencia hasta los confines de la tierra. Y vamos a poder hacer obras mayores, porque acá lo dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, solo dice el que cree en mí. ¿Sabes qué? Yo les voy a instar a ustedes a que comiencen a leer los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Léalo todos los días. Todos los días comienza a leer, no importa que sea poquito. ¿Sabe por qué? Para que usted vea lo que hizo Cristo acá en la tierra. Y usted se va a dar cuenta que el poder del Señor es grande y maravilloso. Y las obras que yo hago también Él las hará. Esas obras que usted va a leer en esos versículos, esas obras también las va a hacer usted. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.
Apréndase ese versículo de memoria, repítalo, créalo, porque usted va a poder hacer cosas mayores, porque el Padre está en ti, tienes al Espíritu Santo. Así que levántate, como dice en Isaías 60, del 1 al 3, levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Sí, se va a poner peor el asunto. Más pestes, más plagas, más enfermedades, más problemas económicos, más situación a nivel país. Pero acá dice la palabra, ya, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Ya Dios te lo está advirtiendo. Y oscuridad a los pueblos. Mas sobre ti nacerá Jehová. Sobre ti nacerá el Señor. Sobre ti nacerá Jesucristo de Nazaret. Sobre ti nacerá Jehová de los ejércitos. Y sobre ti será vista su gloria. Es que Dios quiere manifestar su gloria en su iglesia. Él quiere manifestar su gloria en tu vida, en mi vida. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Por eso, amada iglesia, amados hermanos santos del Señor, qué importante es esto, que tú puedas manifestar su reino, su gloria y su poder a todas las naciones de la tierra. Bueno, antes de terminar con este discipulado, yo les voy a mandar a ustedes una hojita para que la respondan, para hacer una retroalimentación, y usted me la envía como pueda. Así que le saca una foto, la escribe a mano, la escribe como usted quiera. Yo se la voy a mandar en forma digital y usted la responde o la imprime como usted quiera. Me la va a enviar para irnos haciendo una retroalimentación, y vamos a orar por esta palabra. Amado Padre que estás en los cielos, quiero levantar ante tu presencia a tus hijos, a tus hijas que están escuchando este discipulado. Quiero pedirte en esta hora, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo ahora mismo comience a llenarlo, Señor, de fe, de esperanza, Señor. Reprendo toda incredulidad, todo corazón malo de incredulidad. Rompo, quiebro, cancelo ahora mismo toda artimaña del error, todo espíritu inmundo que ha querido mantenerlos estancados, que ha querido robarles, Señor, el llamamiento que tú les has dado, Señor, de ser luz para las naciones, Señor. Por eso el Señor te dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Ha llegado tu luz, ya no puedes quedarte escondido o escondida en cuatro paredes. Porque el Espíritu del Señor está sobre ti, no son tus fuerzas, entiéndelo, dice el Señor. No es tu capacidad humana, te dice el Señor, soy yo en ti, dice el Señor. Cree que yo estoy en ti y tú estás en mí. Porque tú has permanecido en mi amor, dice el Señor, y has permanecido en mi paciencia. Yo voy a manifestarme, dice el Señor, y pondré sobre ti palabras de unción, palabras de verdad, palabras que sanarán la tierra. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Señor. Declaro la victoria de Cristo sobre tus hijos y sobre tus hijas en esta hora, Señor, para que comiencen a andar en tu presencia, Señor. Padre, yo te pido que en esta hora, Señor, tu palabra dice, Señor, pedid y se os dará. Yo te pido, Padre, que tú hagas sobreabundar a mis hermanos, Señor, de tus señales, de tus prodigios, que con tu mano fuerte y poderosa podamos seguir avanzando en el reino de los cielos, a establecerlo, Señor, en su ciudad, en su país, en su familia, Señor. Que seamos una influencia tan grande, Señor, como esa luz que todos ven, Señor, que no se esconde debajo de un almud, ni se esconde debajo de la mesa, Señor, sino que es una luz que alumbra a muchos. Así que no tengas miedo, te dice el Señor. No tengas temor, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. Yo te defenderé. Yo abogaré tu causa, te dice el Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ahora yo te pido, Señor, que tú envíes tus ángeles asignados, Señor. Ángeles fieles a Jesucristo. Ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan tu palabra, que obedecen a la voz de tu precepto, Señor. Ángeles guerreros, fuertes, valientes, Señor, que vengan a acompañar a mis hermanos, Señor, para tomar, Señor, el reino de los cielos, Señor, como dice tu palabra, con violencia. Pero no esa violencia de agresividad, sino esa violencia de asombrar al Señor con la fe que ellos mantendrán, Señor, en creerte a ti, Señor. Y sobre todas las cosas, perseverar, como esta mujer sirofenicia, que aunque tú no respondiste en el momento, Señor, pero esta mujer siguió insistiendo, Señor, siguió clamando, siguió doblando rodillas, siguió diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que tu iglesia no se canse de clamar, de gemir, de buscar tu rostro, Señor. En tu nombre, Jesús.
Amén. Te bendigo, declaro la victoria de Dios sobre tu vida. Eres un más que vencedor en Cristo, eres más que vencedora en Cristo Jesús. Amén.